Hola, sí. Hola Juan, ¿nos escuchas? Hola. Te escucho, ¿me escuchas tú a mí? Sí, correcto. Listo, ya estamos. Ya le dan el inicio acá en el Vale, auditorio perfecto. para darle la presentación. Ahora toca pasar. Hola, muy buenos días, Juan. Muy buenos días. ¿Me escuchas por allá? Sí, Listo. perfecto. Buenos días. Bienvenidos de nuevo a nuestra conferencia de SASAC. Hoy tuvimos una pequeña demora mientras hacíamos la conexión, pero ya estamos aquí con ustedes nuevamente porque la conferencia de hoy es bien particular. Los que estuvieron la semana pasada recordarán a nuestro amigo Juan Sebastián. Él es administrador de los Andes, es astrofotógrafo, dice que es bogotano pero boyacense de corazón, nos dirá de pronto por qué.
pero está desde un sitio muy lindo y nos va a hacer hoy una conferencia sobre astrofotografía y nos va a mostrar equipos, observatorio y va a ser una conferencia bien linda y generalmente no hacemos conferencias de este tipo aquí en Asasaca así remotas, pues porque tiene algunas dificultades, pero vale la pena y espero que la disfruten hoy. De nuevo, bienvenidos a ustedes que están aquí con nosotros y espero que les guste. Juan, buenos días. Buenos días, Edgar. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Nervioso como siempre, pero contento de estar aquí viviendo y pudiendo comentar como la experiencia que tenemos en astronomía. Muy contento. Muchísimas gracias por este espacio. Voy a dejarte con la gente y me voy a la cabina para dejar tu presentación completa en pantalla. Entonces, nos vemos al final con las preguntas. Bienvenidos. Súper, perfecto. Bueno, vamos a compartir por aquí. Que si comparto pantalla, me ven. Bueno, hoy los saludo desde aquí, este fondo espectacular que tengo. No es otro lugar que un paraíso aquí en esta tierra llamada Colombia, llamado el Lago de Tota. El Lago de Tota es famoso por varias cositas. La primera de ellas es que es el suelo más fértil de Colombia. Aquí se produce el 80% de lo que es la cebolla larga que se consume en el país. Entonces, toda la orilla de este lago está sembrada con cebolla y es una cosa fenomenal. Todo el año estamos en cosecha. La segunda cosa muy interesante sobre el lago de Tota es que aquí es, cuando se habla de que Colombia es súper biodiversa y que tiene gran cantidad de aves, cuando se hacen esos concursos y esas mediciones de qué país es el líder en especies y demás, pues los pajareros suelen venir, entre otros muchos sitios, Colombia tiene muchos sitios bellos, a este gran lago, donde hay gran cantidad de especies de aves y pues es muy bonito. De hecho, hay fauna silvestre, aquí se encuentran venados, pueden buscar por ahí videos, por aquí cerca de la casa suelen pasar, hay conejos, esto es un ambiente de páramo, y realmente es una zona muy campestre, muy bonita de Colombia, cuando uno quiere realmente conocer pues esa biodiversidad colombiana. ¿Qué más les cuento yo sobre el lago de Tota? El lago de Tota tiene algo muy bonito y entre otras cosas fue una de las razones por las que me enamoré de él y por eso digo que soy boyacense de corazón, y es que el lago de Tota está ligado mucho a nuestros antepasados, a lo que es la historia indígena de Colombia, la historia muisca. Y su nombre tiene un significado muy bonito. La palabra Tota, los dos vocablos, to y ta, significan to, agua, y ta, labranza. Pero el muisca, al igual que, no sé, el japonés, el chino, el mandarín, esos vocablos tienen significados diferentes a medida que se van combinando entre ellos. Entonces, to son las dos palabras agregadas. To, el agua, viene de la madre del agua de Bochica, que es como el mito de origen de toda la civilización y muisca. Entonces, ustedes conocerán la leyenda Bochica, que salió de una laguna y que pobló la tierra junto con su hijo. Entonces, todo es el agua y podría decirse también que significa, digamos, espejo o reflejo, ¿sí? Ta es la labranza y es la enseñanza que dejó Bochica, perdón, Bachué fue la que nació fue la enseñanza que dejó Bochica, el padre civilizador de la civilización, o bueno, de la cultura muisca, una persona, un ser mitológico súper extraño, que se dice que llegó en un camello, venía barbado, de barba blanca, cabello largo, no sabía hablar el idioma muisca y sin embargo les enseñó a cultivar, les enseñó a tejer y civilizó pues lo que fue esta cultura en nuestro país. Entonces, la labranza también puede significarse ese vocablo ta como el conocimiento.
Entonces podríamos decir que es agua tota, es agua de conocimiento, el reflejo del conocimiento, pero si uno le pone una A intermedia a este nombre y lo hablas como Toatá, el Atá es el número 1 en Muisca. Y el número 1 significa pues el principio, el origen, y ellos lo dibujaban o lo significaban con una espiral. Aquí en muchas rocas alrededor de la laguna se pueden encontrar esos petroglifos y básicamente esa espiral lo que significa es el cosmos. Entonces la palabra tota o toa podría significar de una manera muy poética el espejo del cosmos. Entonces este gran lago está muy ligado a lo que es nuestro hobby, la astronomía, y me parece hermoso ese significado y ese juego de palabras que tiene. Vamos a hablar de este y de otros lugares, y la charla del día de hoy, les voy a compartir las diapositivas. Se trata de astrofotografía en Colombia y sobre todo de astronomía aficionada en Colombia. Entonces vamos a dar inicio a nuestra charla. Espero sea de su agrado, se la gocen, cualquier cosa me preguntan, estamos súper pendientes. Y vamos a ver. Sí, es posible verlo, sí. Parece que sí. Este gran hobby y los años que llevo yo aquí, desde los 12, 13 años que mis papás me regalaron mi primer telescopio, me ha llevado a conocer personas fantásticas, a hacer grandes amistades. Me llevó a fundar lo que es la tienda de astronomía Messier Colombia, que pues es una tienda especializada en temas de astrofotografía y de astronomía a gran nivel. Entonces, sí, está allí. Se antojen de muchas cosas, cómo empezar en este hobby o cómo hacer sus capturas, cómo procesar, cómo revelar y cómo elegir esos equipos que finalmente son los que nos abren la ventana a ver lo invisible y a elucidar. Entonces, pues bueno, la historia de la astronomía en Colombia empieza con este señor. Uno podría decir que empieza con este señor, que es José Celestino Mutis. Él es súper conocido pues por hacer la expedición botánica en aquí el Virreinato de la Nueva Granada. El señor era un médico que se vino a atender, o era el médico privado del virrey, y le concedieron en algún momento de su vida hacer esa expedición botánica por la zona de Mariquita, la zona de Tolima, y lo que hizo fue catalogar plantas, aves, y mostrarle como a la corona española y a todo pues, Europa esas cosas nuevas que se estaban encontrando aquí, que eran tan maravillosas a sus ojos. Él, como otros extranjeros, se enamoró de estas tierras. En el momento que pudo tomar la opción de volver a España, decidió no volver, decidió quedarse aquí, vivir el resto de su vida en Colombia, y nos regaló algo que todavía está en pie y es hermoso y maravilloso, que es el Observatorio Nacional. Él lo construyó hacia el final de su vida, bueno, lo mandó a construir, y fue el primer observatorio que se construía en toda América. Un hito, éramos la Atenas suramericana, Bogotá, y bueno, como les digo, sigue en pie. Tiene una historia bien curiosa. El observatorio se construyó por los 1800, casi al final de la vida de José, y luego de eso, él se lo cedió a Caldas. Caldas, pues el sabio Caldas, claramente hizo ciencia en él. Sin embargo, se gestó dentro de este sitio, como era un sitio donde se reunían como las grandes mentes aquí
de esta nación, se empezó a gestar ahí el grito de independencia pues, hacia la corona. Entonces tomaron estas instalaciones para hacer todas sus reuniones y mirar cómo iban a hacer o cómo iban a lograr la independencia de este país. A medida que se fue dando pues, el grito de independencia, la tierra de independencia, el observatorio quedó, por decirlo así, abandonado. Se usó en algún momento como cárcel, se usó en algún momento como colegio y estuvo casi 60 años pues haciendo otras tareas que nada que ver con ciencia y con astronomía. Entonces, después de esos 60 años, llegó otra persona, pero luego entró este personaje, Julio Gravito, que en 1970, y por eso este billete, era la única persona americana de Latinoamérica que tenía su nombre en un cráter en la Luna. En honor a él, se bautizó un cráter en la Luna por los conocimientos y por lo que logró en sus estudios en este preciso observatorio. Un personaje súper interesante y que deberíamos conocer como todos, ¿no? Lástima este billete es hermoso, ya no está en circulación. Si tienen oportunidad de conseguir uno, no lo duden. Es un objeto de colección para cualquier amante de la astronomía aquí en Colombia. Entonces, pero no necesariamente uno puede decir que la astronomía inició con estos personajes, la astronomía aquí en Colombia. Antes de ellos, pues existían tribus y grupos o culturas que vivían en este territorio y que ya hacían astronomía. Entonces, por ejemplo, esta zona que está cerca a Villa de Leyva, llamada el Infiernito, se cree o se ha visto como un observatorio muisca, o incluso anterior a ellos, donde pues estas rocas, estas columnas de piedra estaban alineadas de tal forma que marcaban ciertos momentos con el sol, con su sombra, para poder indicar momentos de cosecha, momentos importantes para fiestas y demás, pues importantes para la razón de ser de la que ha surgido la astronomía casi en todas las culturas, que es poder prever las estaciones, saber los momentos adecuados pues para sembrar, para cosechar y realmente empezar a entender el cielo y ver esos ciclos que tenía. Entonces el Infiernito se puede decir que es uno de esos lugares de la arqueoastronomía que existen todavía en nuestro país y que hablan de lo que aquí existía en materia pues, científica o de conocimientos de astronomía antes incluso de los españoles. Hablando de eso, pues uno al mirar lo que es la América Latina, todo el mundo conoce pues, las grandes civilizaciones y lo que lograron con la astronomía en cuanto a calendarios. De hecho, son calendarios muchísimo más precisos de lo que traían los españoles o los europeos a estas tierras, ¿no? Entonces, bien al norte, pues están los aztecas y su calendario mundialmente conocido, esta roca que estaba por ahí oculta debajo del zócalo de la Ciudad de México y que hoy está en el museo. Tenemos también el calendario maya, súper preciso. De hecho, tuvimos ahí toda una controversia al fin del mundo porque se acababa la cuenta larga del calendario y demás, pero súper preciso, un calendario súper robusto. Y al otro lado del continente, eso al norte, al otro lado del continente, pues tenemos los incas. Tenían, si bien un calendario un poco más simple, pues tenían grandes conocimientos en cuanto a astronomía. Entonces, en la mitad de todo esto, de estas tres grandes civilizaciones, pues hay un vacío misterioso llamado Colombia. Se hace difícil creer que aquí no haya habido una cultura, una civilización que alcanzara esos mismos niveles, pues así sea por comunicación o por algún tipo de contacto con estas otras grandes civilizaciones americanas. Entonces, en Colombia lo que sucede realmente es que está todo por explorar, ¿no? Nuestros climas, la lluvia, la selva, ha borrado mucho de lo que son los rastros de las civilizaciones que aquí se gestaron. Y de hecho, algo que no conoce mucha gente es que en Colombia existen pirámides.
y no una, muchas pirámides, varias de ellas. Aquí hay las fotos de algunas, lo que es el Cerro Tusa, que es una formación natural, pero en su base hay un centro ceremonial muy interesante. De hecho, es muy raro, el Cerro Tusa es este primero de arriba a la derecha. Esta segunda pirámide se llama la Pirámide del Jaguar. Se supone que está localizada por el Tolima, y en su cúspide hay una serie de petroglifos muy interesantes. Esta otra está por allá en el Cauca y se llama la Pirámide de Insá. Tiene unos túneles gigantescos que entran en la tierra cientos de metros y no llegan en un lado, unas cosas raras, con unos escalones súper grandes, no se sabe para qué se usaba esa formación. Y esta última, que se llama el Morro de Tulcán, que está en Popayán, si la memoria no me falla. Hay otras más, se han visto pues pirámides o formaciones donde los indígenas pues movían la tierra para hacer esta serie de edificios, no necesariamente construidas como se construyeron las grandes pirámides en otras civilizaciones, ladrillo a ladrillo y construidas de la nada, pero sí pues modificaciones al terreno para poder hacer estas grandes estructuras. Existen muy cerca de Bogotá, en los páramos, cerca a grandes lagunas. Raro, extraño. Entonces, si aquí existían estas cosas y están ahí para ser exploradas por alguien que realmente en algún momento quiere interesarse y sacar adelante como todo este secreto y misterio que tiene nuestro país, pues es difícil pensar que si existen estas estructuras, pues los que las hicieron no hubieran desarrollado en algún momento de pronto una escritura o un calendario. Y resulta que hace más de unos 20 años, una persona graduada de la Universidad Nacional, en sus estudios de astronomía, se fijó en esta piedra. Esta piedra se llama la Piedra de Choachí, y la Piedra de Choachí está en este momento en el Museo Nacional, en Bogotá. Resulta que la Piedra de Choachí, en los estudios que hizo esta persona, llevaba más de 10 años estudiando esta piedra y empezó a publicar desde el 2003 hasta el 2013 aquí en Colombia sus estudios sobre esta piedra y lo que habían escrito los cronistas sobre el lenguaje muisca y el significado de los conteos que hacían y su calendario, algo que se había sido olvidado, que no había sido tenido en cuenta de pronto por otros científicos de la época, por otras eminencias antropológicas de la época, y resultó que pues los estudios o lo que esta persona está diciendo desde hace más de 20 años es que es un calendario que tiene influencias tanto del norte como del sur, y es un calendario súper complejo, casi que al nivel del calendario maya. Esto es súper interesante. Nuestros muiscas haciendo calendarios súper robustos que hablan pues del nivel de astronomía que se hacía aquí. Y pues obviamente uno tiene que entender que esta civilización tendría que estar muy ligada a lo que es la astronomía, tanto que sus dioses pues recibían y sus ciudades recibían nombres de astros. Entonces tenemos a Chía, la luna, Sue, el sol y otros más. Pero bueno, interesante, muy interesante. Entonces realmente la astronomía en Colombia inicia no con los españoles, inicia mucho más atrás con nuestros indígenas que realmente pues eran poderosos haciendo esto. Ahora, entonces pasando nuevamente aquí al presente. ¿Qué nos queda de estos sitios? ¿O por qué Colombia era un buen sitio para hacer astronomía? ¿O por qué permitió a estas civilizaciones hacer astronomía? Resulta que en el 2016, estudiantes de la Universidad Nacional hicieron un estudio que les tomó más de 3 años de mediciones de nuestros cielos, de cómo son sus nubosidades, y lo que estaban buscando era un sitio para poner un observatorio como los grandes observatorios que hay en el mundo. Pues para poder hacer ciencia aquí desde Colombia. Ese estudio pues, estaba buscando entre 6 sitios cuál era el más óptimo para hacerlo, pero revisando uno como astrónomo aficionado, que no tiene los grandes requerimientos que tendría un gran observatorio, encuentra más o menos 13 sitios que en Colombia son muy interesantes para hacer astronomía. Vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Están muy ligados a unas personas que hacen astrofotografía
en este país. Y ya les contaré cuáles son esos sitios, sus pros, sus contras y demás. Pero entonces, para entender qué es un buen sitio para hacer astronomía en nuestro país, pues hay que entender 3 cosas. La primera de ellas, de cómo elegirlo, es la contaminación lumínica. Es muy triste que hoy en día haya personas que nacen en grandes ciudades, que nacen, crecen y mueren sin haber podido tener el espectáculo de un cielo nocturno lleno de estrellas, que les abra la mente y que les permita soñar con que hay más allá, que es todos esos puntos o esa gran mancha blanca que estoy viendo yo en el cielo. Entonces aquí hay algunas fotos, obviamente retocadas digitalmente, de lo que serían grandes ciudades del mundo si se vieran las estrellas. Uno, pues, nomás estando, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín, puede darse cuenta que uno mira al cielo y verá una o dos, o quizás solamente unos puntos muy brillantes que son los planetas, pero no realmente mucho más. Entonces, interesante, muy interesante, crear conciencia hacia dónde se apuntan las luces, cómo consumimos la luz y pues obviamente disfrutar de los cielos nocturnos en cuanto tengan la oportunidad. Entonces, la contaminación lumínica nos roba el cielo, ¿cierto? Las grandes ciudades opacan totalmente lo que es este gran espectáculo. Para medir qué tanta contaminación lumínica hay en un sitio, los astrónomos usan algo que se llama la escala de Bortle. La escala de Bortle es una escala que va desde el 1, donde es un cielo perfecto y excelente, como encontraríamos, no sé, en la mitad del mar, hasta un 8,9, que es básicamente en la mitad de una gran ciudad, un cielo totalmente perdido que pues no va a permitir ver más que un par de estrellas. Esta escala va bajando, podemos hablar entonces una Bogotá, una Medellín, un Cali, está en una escala 8,9, ciudades o bordeando estas ciudades, Paquirá y demás, uno podría hablar que están en una escala entre el 8 y el 7, y alejándose cada vez más de la ciudad vamos a ir consiguiendo cielos pues más limpios, más puros, sin contaminación en el horizonte, sin reflejos hacia el cielo, que las nubes se vean blancas. Entonces, en un cielo perfecto como un Bortle 1, técnicamente uno no vería las nubes, aunque estuvieran allí, ¿no? Es tan oscuro que de hecho una estrella como Sirio podría generar sombra. Existen estos sitios en Colombia y los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, primera condición, un cielo oscuro, muy oscuro, que nos permita realmente disfrutar de lo que hay ahí. ¿Qué pasa? Un telescopio nos abre la puerta a ver más allá. Entonces, si yo estoy en Bogotá, en un Bortle 8, y tengo un telescopio que me va a sumar, no sé, 6 magnitudes, pues lo que voy a hacer es bajar 6 escalas en esta escala. Entonces voy a ser capaz de ver hasta un Bortle como si vería en un Bortle 2 con mi telescopio. Pero si yo estoy en un Bortle 2, pues me va a abrir la puerta a un gran número de estrellas que yo en un cielo excelente no vería a simple vista. Entonces esa es la magia del telescopio, recopilar mucha luz y permitirnos ver más allá de lo que veríamos normalmente con nuestros ojos. Entonces, en Colombia, afortunadamente, no estamos tan mal como están en otros lugares del mundo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo es la contaminación lumínica pues, en Estados Unidos, donde toda su costa hacia el lado de lo que es Washington, la Florida, Nueva York, pues está supremamente contaminada, y si uno quisiera pues tener un encuentro con el cielo, tendría que desplazarse un montón para poder pues tener esa experiencia. Lo mismo pasa por aquí en Europa, por ejemplo, miremos aquí a la zona de lo que es Italia. Entonces, bien complejo, ¿no? Aquí, y nada que decir, pues, de lo que es India y la China, entonces, bien complicado. En Colombia, mal que bien, somos un país todavía muy rural, que alejándonos un poco de las grandes ciudades, pues ya vamos a poder tener unos cielos tipo Bortle 4, Bortle 5, que ya nos permiten hacer una visualización y sorprendernos de lo que hay allá arriba. Entonces, sin ir aquí más lejos, aquí hay unos mapas de la contaminación lumínica en el 2022, estos datos, en una ciudad como Bogotá, donde si uno se va por aquí, yo iría, en este lado está Sesquilé, ya tiene unos cielos muy buenos y muy interesantes para poder hacer fotografía. En Cali, por aquí cerca de Buga, ya hay unos cielos bien interesantes.
en Medellín, si uno se mueve por aquí a Guatapé, también hay una visual muy interesante. Y entonces, huir de la contaminación lumínica, si se quiere disfrutar del cielo, en principio es una necesidad y es algo que nos va a marcar que es un buen sitio para hacer observación o para hacer fotografía. Eso no quiere decir que no se pueda hacer fotografía desde ciudades, eso ya lo vamos a hablar más adelante. La segunda condición para tener un buen cielo o un buen lugar para hacer observación y astronomía es precisamente que esté despejado o que se despeje en esas zonas, porque hay zonas con una escala de Bortle baja, como puede ser, no sé, La Mesa, cerca de Bogotá, donde es raro que se despeje en las noches. Entonces, en el estudio que hicieron estas personas de la Nacional, midieron, como les contaba, durante 3 años los cielos de Colombia a través de imágenes satelitales, también desplazándose a esos lugares, y lo que vieron es que, bueno, no tenemos cielos tan buenos como los tiene aquí la hermana Venezuela, donde aquí hay una zona que tiene 208 noches al año despejadas. Para clasificar una noche como despejada, quiere decir que está despejada en un 80% por lo menos de nubes y que va a estar despejada por lo menos 4 horas en la noche. Entonces es un sitio supremamente hermoso por aquí en Venezuela, pero nosotros tenemos sitios entre 100 noches despejadas al año y algo así como 150, donde los mejores sitios están por aquí al norte del país. Interesante, entonces, esto que ya vamos a ver con qué o qué sitios están ubicados en esas zonas. Entonces tenemos la primera condición, sitio oscuro, libre de contaminación lumínica. Segunda condición, pues que se despeje para poder disfrutar de ese cielo que hay ahí. Tercera condición para decir que un sitio es bueno para hacer astronomía o astrofotografía, la estabilidad atmosférica. Finalmente, todo lo que nos rodea o lo que está alrededor de nosotros son gases, es aire, y ese viento que está alrededor de nosotros, pues por su movimiento y demás, genera vibraciones que hacen que lo que vayamos a ver, sobre todo si estamos haciéndolo a gran aumento como los planetas, se vea borroso. Si no hay un cielo estable o un aire estable sobre nosotros y el objeto que estamos intentando ver, pues va a pasar esto. En un sitio con mal zinc o con mala estabilidad atmosférica, pues a pesar de que yo tenga que esté despejado, no tenga contaminación lumínica y tenga los equipos necesarios para poder hacer la toma, pues lo voy a ver borroso, porque finalmente esa turbulencia lo que hace es hacer que se pierda el detalle. En un sitio muy calmado, con el mismo equipo, voy a lograr unos resultados bien diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Al nivel del mar, pues hay mucha más aire, por decirlo así, entre nosotros y la línea donde acaba nuestra atmósfera y empieza el espacio, mientras en lugares altos, pues hay menos aire entre nosotros y el fin de nuestra atmósfera. Es por eso que, digamos, cuando se escala el Monte Everest, las personas que escalan necesitan o suelen usar botellas o cilindros de oxígeno para poder respirar allí, porque están tan alto que hay tan poco aire o cantidad de gases a su alrededor que no es posible respirar con facilidad porque no hay suficiente oxígeno. Entonces, entre más arriba esté el sitio, pues más fácil o menos aire va a tener entre yo y el objeto y por tanto va a ser menos propenso a sufrir de un mal zinc. Es por eso que los grandes que se usan para hacer ciencia y observación a nivel, digamos, profesional, pues están usualmente en las cimas de algunas montañas. Entonces, ¿cuáles son estos sitios interesantes en Colombia para hacer observación y captura? Pues el primero de ellos no es otro que la Sierra Nevada. Yo les decía que hay unos sitios bien interesantes al norte del país con más de 150 noches despejadas al año. Entonces tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta como el primero de ellos. Tenemos la Serranía del Perijá, cerca a Codazzi, Cesar, como un segundo sitio bien interesante. Tenemos por aquí Abregó, en el norte de Santander. Chitagá, esto es en Santander, cerca a Bucaramanga. Macaravita o cercano a
al Nevado del Cocuy, un pueblo bien interesante. Tenemos aquí el lago de Tota. Tenemos el páramo de Sumapaz, es bien extraño, cerca de Bogotá. Es un lugar alto, es un lugar con las condiciones. Por este lado tenemos San Vicente Ferrer, cercano a Medellín, como un sitio alto, libre de contaminación lumínica y con una estabilidad o con una altura tal cual para tener un buen zinc. Tenemos Villa de Leyva, como otro lugar que gracias al desierto de la Candelaria y por sus condiciones secas, también es muy interesante para hacer observación. De hecho, es muy conocido por ello. Está Murillo. Murillo cerca es un pueblo o el pueblo más cercano a el Nevado del Ruiz. Entonces, lo mismo por su altura y lo alejado del mundo que está, pues es muy interesante para poner allí lo que sería un gran observatorio o hacer una observación bien interesante. Tenemos el desierto de la Tatacoa, que a pesar de su altura, por su sequía y por el número de noches que tiene despejadas al año, pues es un lugar bien interesante. No sé si han podido en algún momento ir hasta allí. Los cielos son espectaculares y pues está cerquita a muchas cosas y es bien interesante quedarse allí. De hecho, hay una oferta bien interesante en cuanto a astronomía en ese lugar. Tenemos aquí el páramo del Puracé, cerca al volcán del Puracé, al sur del país, cerca a Popayán. Y tenemos la laguna de la Cocha, cerca a Pasto. Esos son los 13 sitios que uno diría son óptimos y súper interesantes para hacer observación o astrofotografía en Colombia. Sin embargo, pues uno como astrofotógrafo no se limita solamente a estos lugares, sino quiere decir que si no estamos en uno de estos sitios no vayamos a lograr hacer una buena captura. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, estoy dejando de lado por aquí todo lo que son los llanos orientales. Claramente ahí el número de personas por kilómetro cuadrado es ínfimo y no va a haber nada de contaminación lumínica. Y por aquí todo lo que son esas vías interminables llenas de solo vacas del Magdalena Medio, que son zonas pues donde la población es casi nula y hay unos momentos específicos en el año donde sus cielos están totalmente despejados y son bien interesantes. ¿Qué sucede? Por sus alturas y por las corrientes de aire que por allí se mueven, tal vez no son los mejores sitios para hacer fotografía en gran aumento o con gran detalle, pero sí son unas zonas muy interesantes para hacer este tipo de fotografía, que es fotografía de Vía Láctea o de campo amplio. Entonces vamos a tener un cielo totalmente despejado, con un Bortle 1 o 2, casi que perfecto, y nos va a permitir captar, uno, ver la Vía Láctea a simple vista, y dos, captar con una cámara muy fácilmente y con muy corto tiempo, pues la maravilla que es el espectáculo de nuestra galaxia sobre nuestras cabezas. Ahora, yo les decía, el hecho de estar en una ciudad no quiere decir que no podamos hacer astrofotografía, o el hecho de estar en un Bortle elevado. ¿Qué sucede? Aunque es una de las ramas más complicadas de la astrofotografía, la tecnología ha avanzado a tal nivel que hoy por hoy existen filtros que se llaman de banda estrecha. Entonces, uno puede hacer capturas en la zona de emisión de estos gases. Entonces, generalmente, las nebulosas y demás están compuestos de 3 o 4 tipos de gases, que sería el hidrógeno alfa y el hidrógeno beta, que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y que suele representarse o suele verse como rojo en nuestras fotos. Tenemos el sulfuro, que suele ser amarillo o verdoso, y tenemos el oxígeno, que suele ser azulado. Entonces, al hacer captura, solamente dejando pasar la luz de la emisión, la luz, bueno, o la luz que emiten o la luz que reflejan estos elementos, pues vamos a poder filtrar todo lo que son las luces de sodio que tienen nuestras ciudades y toda esa contaminación del resto del espectro de luz, que no es lo que yo quiero. Entonces son unos filtros bien especializados para hacer ese tipo de tomas, y eso permite que uno desde Bogotá, al lado del aeropuerto El Dorado, pueda ir y capturar una galaxia desde la ventana de su casa. Es algo que también hace el Hubble, que este es el HTS, la paleta del Hubble, que se usa finalmente para hacer ciencia y entender cómo están compuestos sus objetos que está fotografiando, ¿no? Qué tipo de elementos tienes y en qué cantidades.
una forma muy interesante, aunque bien compleja en cuanto a tiempo, sensibilidad de cámara y equipos para poder hacer esta fotografía, pero se puede. Existen estos filtros bien especializados para cada una de esas bandas. Existen filtros que un único filtro puede hacer una banda dual o puede hacer 3 bandas, y con un único filtro yo logro hacer la captura sin necesidad de estar cambiando. Hemos ido avanzando y eso es algo bien interesante en la astronomía hoy por hoy, que de otra forma o hace 10, 20 años era una cosa impensable. Ahora, lo otro importante, pues es el equipo. En Colombia, lamentablemente, los grandes observatorios o los observatorios que hacen ciencia no están ubicados en los mejores lugares que tiene Colombia para hacer ciencia, claramente. Y los telescopios más grandes, o lo más grande que existe en Colombia, o lo más avanzado que tenemos aquí, realmente son equipos que claramente pues no están al alcance de cualquier persona, pero una persona con el dinero o con el poder económico suficiente podría adquirirlos. No son ninguna cosa rara, instrumentos de la NASA. Sin embargo, pues cuando, a pesar de que Colombia no hace como astronomía a esos grandes niveles como se puede hacer en un desierto del Atacama o en otros lugares realmente pensados para hacer esa astronomía científica, sí es Colombia potencia, por decirlo así, en astronomía aficionada. Entonces, en Colombia hay grandes eventos y asociaciones de astrónomos aficionados que es increíble la cantidad de personas que aglomeran. Hay muchos colombianos interesados por la astronomía y realmente es increíble. Y esa escena de astronomía aficionada ha permitido que Colombia, pues realmente, como decíamos por ahí en la descripción de esta charla, sea potencia en astronomía aficionada. Existen personas que desde Colombia no tienen nada que envidiarle en sus tomas y en sus capturas a un japonés con los mejores equipos disponibles en el planeta, o a un estadounidense con los recursos ilimitados, con un telescopio gigante en su garaje. Y aquí hay personas que realmente logran cosas supremamente interesantes. Y ahí entramos a hablar de un tema que es, o de un dicho que me gusta mucho, y es que no es la flecha, sino el indio. Entonces, si a mí me dan un arco, a mí a Juan Sebastián me dan un arco y una flecha, yo estoy seguro que no voy a hacer nada con él. Pero si se lo dan a una persona experta, un indígena, un tirador, pues va a poder hacer maravillas con ese mismo arco y esa misma flecha. Entonces no depende tanto del equipo, sino de la persona que está detrás de ese equipo. Y por eso en algún momento se decía que la fotografía, o se dice que la fotografía es el séptimo arte, o es un arte, más allá del tema de equipos y demás. Entonces, para entender un poquito, nos tomamos, o me tomé el atrevimiento de encuestar a astrónomos aficionados a lo largo y ancho del país, como para entender esos indios que estamos aquí, quiénes somos o cómo estamos distribuidos y quiénes son las personas que están haciendo astronomía aficionada en Colombia y de qué manera lo hacen. Entonces, lo primero es el género de estas personas. El 70% de los encuestados, aquí hay miles de personas, hay grupos gigantescos de astrónomos aficionados, estamos hablando de miles de personas en grupos de Facebook y en estos eventos que les comentaba. Entonces, 70% de estas personas interesadas en astronomía son hombres, y alrededor pues de un 30% son mujeres. Bien interesante. La edad suele rondar en su mayoría entre los 25 y 34 años, adultos jóvenes que se les despierta como ese bichito por entender el cosmos. Y hay claramente un porcentaje interesante también de personas mayores que realmente son personas que van muy lejos en el hobby, ¿no? Entonces aquí tenemos una persona de pronto en los 18 y 24 años interesada, tal vez con unos equipos básicos, que de vez en cuando lee información acerca del tema, pero a los 25 y 34 años, generalmente cuando ya pues perciben cierto ingreso, empiezan a comprar equipos, empiezan a meterse al cuento del hobby, y más adelante, si siguen en este cuento, pues vamos a ver que hay personas que realmente se meten de lleno y la astronomía se vuelve su vida. Es importante
Entonces decíamos, ya hablamos un poquito de quiénes son los indios, quiénes son los colombianos, cuál es el perfil que tienen más o menos en cuanto a demografía, pero también es importante claramente el instrumento que se está usando en Colombia para hacer esa medición. Entonces por acá está Einstein con lo que fue su telescopio, un Newton aquí hermoso y gigante. Y decimos que cerca del 70% de las personas que se interesan en la astronomía tienen de una u otra manera un equipo para hacer observación, llámese binoculares, llámese una cámara o un telescopio. 70% de las personas encuestadas dijeron tener pues algún tipo de instrumento para hacer observación. ¿Y cuáles son esos tipos de instrumentos? Pues realmente al alcance de los aficionados hay 3 tipos de telescopios. El primero es este, no es otro sino un telescopio refractor que tiene una lente frontal que curva la luz o enfoca la luz aquí en la parte trasera y va y rebota hacia el ojo del observador. Ese telescopio se lo inventó pues un europeo que la verdad ahorita se me escapa el nombre, la persona no es muy famosa, de hecho hay dudas de quién realmente lo inventó porque hay varias patentes que salieron al tiempo, pero realmente quien lo popularizó y lo llevó a la aplicación astronómica no fue otro sino uno de los astrónomos más famosos del mundo, que es Galileo Galilei. Galileo Galilei decidió, después de haber visto este equipo en una feria, obviamente súper rústico, súper iniciando, hacerse sus propias lentes y construir su propio telescopio en su casa y con él apuntarlo al cielo. Y lo que logró, y por lo que es famoso Galileo Galilei, es que demostró que pues, la Tierra no era el centro del universo al hacer una observación de Júpiter y ver que tenía 4 puntos dándole vueltas a ese otro punto de luz. Él también hizo observaciones de lo que sería Saturno y más, pero por la calidad del telescopio que manejaba nunca llegó a entender que eso era un planeta con anillos. Pero bueno, Galileo Galilei. Tenemos otro tipo de telescopio que se llama el reflector, que básicamente lo que hace es entra la luz aquí al tubo, al fondo hay un espejo, ese espejo curva o enfoca la luz a otro espejo aquí en la parte frontal, que es plano, y la voltea hacia el ojo de la persona que está visualizando. Ese telescopio se lo inventó otra persona, otro astrónomo súper famoso, y no solo famoso por eso, sino por todo lo que implicó sus descubrimientos en física. Se inventó también el cálculo, que no es otro que Newton. Entonces también se le conoce a este telescopio como el Newtonano, el Newton, o telescopio Newton. Pero no fue hasta la llegada de más o menos 1970 que este otro señor, Dobson, volvió populares estos equipos. Y realmente lo que logró Dobson es acercar instrumentos de gran tamaño a los astrónomos aficionados. Y lo que se hizo este señor fue inventarse una forma de que la gran mayoría del dinero se fuera a la óptica, pero la base fuera algo sencillo y permitiera tener telescopios muy grandes y de bajo costo. Entonces, a Dobson le debemos estos telescopios que se ven hoy por ahí, por todo lado, unos cañones de luz que permiten acercar al observador pues grandes aperturas y permitirle pues capturar gran cantidad de luz y ver objetos que no eran posibles de otra manera verlos por las aperturas pequeñas o las limitantes que tienen las lentes en los refractores. Entonces, a simple vista, con un Dobson gigantes, va a ser posible ver de alguna manera galaxias y demás. El tema es que nuestro ojo no está diseñado pues, para hacer observaciones. El ser humano, que sería el universo. Sí vamos a ver de pronto una galaxia o vamos a poder ver una nebulosa, pero va a ser una mancha blancuzca, claramente con estructura, pero sin mucho color. El tercero de los telescopios que están al alcance compuesto o un catalizador. Estos espejos se volvieron muy populares hace muy poco, tal vez en la década de los 60, 70, con la vuelta del cometa Halley y obviamente con el viaje del hombre a la luna.
telescópico, el Cassegrain, pero fueron estas dos personas, Aksutov y Schmidt, los que permitieron o diseñaron que lograron que este diseño fuera. Y eso fue realmente hace. En la encuesta encontramos que el 54% de aquellos que tenían telescopios tienen un telescopio refractor. Hay varios tipos de telescopios refractores, dependiendo de la calidad del lente y demás. Entonces es muy popular, más de la mitad de las personas tienen un refractor y por ahí tal vez se inicia. El 33% de las personas tiene un telescopio Newton en Colombia, de estas personas que dicen tener telescopio, lo cual también es bien interesante. Y el 10% tiene estos super equipos de última generación y tecnología aquí en Colombia. Esa es más o menos la distribución de telescopios. Cuando se pregunta por aperturas, generalmente la apertura que tenemos en refractores aquí en Colombia está rondando entre los 60 y 90 milímetros de apertura, 9 centímetros, un telescopio más bien pequeño. En temas de newtons, están muy populares claramente lo que son los 114 milímetros, los 130 milímetros y los Dobsons de 8 pulgadas. Es generalmente lo que encontramos por aquí. Y aquí en catadióptricos es muy popular una versión pequeña de más o menos 100 milímetros y ya telescopios muy grandes. Se encuentran telescopios gigantescos y profesionales de 9, 10, 12 pulgadas aquí en Colombia. Entonces, ya habiendo hablado más o menos de las condiciones del lugar, de la historia de un poquito de la astronomía en Colombia y de los indios y sus instrumentos, sus flechas, lo que quiero contarles ahorita es sobre algunas personas que están haciendo astrofotografía y astronomía a un nivel muy avanzado y como les comentaba, son las personas que jalan a que Colombia sea reconocida internacionalmente por la calidad de sus capturas. Entonces, el primero de ellos, este arroba que aparece ahí, es por si ustedes lo quieren seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, se llama Neil Andrés Vaquero. Es una persona que vive y trabaja en La Guajira. Hace muy poco inició en la astronomía y se dedicó al tema de la astrofotografía y el nivel que ha alcanzado es un nivel impresionante. Esta es una captura de él, de una galaxia. Tenemos a Francisco Javier Jordán, que está ubicado en Cúcuta. Tal vez lo han visto, lo han entrevistado, ha salido en periódicos y es una persona que tiene un proyecto bien interesante alrededor de la astronomía, llevándola a niños. Y por aquí vemos una captura de lo que es el casco de Thor, si no estoy mal. Se llama. Tenemos este es el arroba de su red social, o a Lagostral, que es un compañero que vive aquí en Sogamoso y que tiene su observatorio aquí en el lago de Tota, se llama Fausto López y ha sido pues ganador, de pronto lo conocen porque ha sido ganador de los concursos de astrofotografía de Villa de Leyva en varias ocasiones. Un muchacho que lleva muy poco también, un par de años en temas de astrofotografía y ha logrado un nivel, como pueden ver aquí en la captura de la nebulosa Cabeza del Delfín, impresionante. Tenemos la primera chica del grupo, Daniela Botero. Ella es una persona que vive en Aipe, Huila, y hace capturas, es la primera de las niñas que nombramos acá, hace capturas de campo amplio con cámara. Es bien interesante lo que hace y también unas tomas muy interesantes de lo que es fotografía planetaria. Por aquí tenemos a uno de esos personajes que uno dice maestro, y es Wilmer Pasos. Wilmer Pasos es un médico bogotano que, como les decía, hace la toma literalmente desde Ciudad Salitre con su telescopio ahí en la puerta más o menos de la casa y ha logrado, por ejemplo, esta captura, no me acuerdo el nombre de la nebulosa, ha logrado esas capturas desde el medio de Bogotá, algo que para otras personas es impensable, tal vez. Yo no lo lograría, pero él tiene la magia y ha logrado un gran nivel. De hecho, ha ganado concursos compitiendo con personas que tienen cielos perros. Tenemos por aquí otra de las muchachas que sacan el pecho en la astrofotografía. Se llama Coche Ortega.
y ella pues tiene unas capturas, los invito a que las sigan ahí en Instagram, tiene unas capturas espectaculares de la luna y de planetaria. Bien interesante lo que ella viene haciendo, sobre todo en divulgación sobre los equipos que usa. Entonces es bien interesante con ella entender qué se usa y por qué se usa y cómo se usa. Y no vamos a acabar todavía aquí, pero para nombrar estas personalidades que a mí me causan realmente conmoción y yo digo son grandes maestros en lo que están haciendo y son relativamente nuevos en este hobby, tenemos al observador del cielo, que es Miguel Duarte. Miguel Duarte es una persona que tal vez en Antioquia se ha vuelto, por decirlo así, comillas, comillas, famosa por la cantidad de tomas que logra desde básicamente su casa en San Vicente Ferrer. Él vive fascinado por la captura de galaxias y con un telescopio de 8 pulgadas ha logrado hacer maravillas como esta que ven aquí de tomas de galaxias espirales. Y de hecho ahorita se está embarcando en un proyecto de construir su propio telescopio, un telescopio muchísimo más grande, un telescopio de 12 pulgadas, eso ya es un cañón gigante para poder hacer este tipo de tomas. Bien interesante, y la cantidad de imágenes y la calidad de imágenes que saca esta persona es abrumador. Interesante también seguirlo en las redes a él porque ha desarrollado y perfeccionado un método de observación o de vista del cielo en tiempo real a través de cámaras, algo que se llama astronomía electrónicamente asistida. Entonces Miguel Duarte es una eminencia en eso, y si ustedes quieren, pues no tomarse todo el proceso de lo que sería una captura, revelado, procesado, él es uno de los pioneros aquí en Colombia de poder, a través de una cámara puesta ahí directamente en el telescopio, observar un objeto en un par de segundos. Bien interesante lo que hace y cómo lo ha logrado. De hecho, todos estamos aprendiendo muchísimo de él. Tenemos otras personas, de hecho, quería contarles que nosotros como astrofotógrafos aficionados en Colombia hemos creado grupos. Empezamos con un grupo de no más de 2 o 3 personajes que queríamos compartir cómo se hacían las capturas, qué tipo de equipos conseguir, cómo conseguirlos, cómo usarlos, cómo procesar. Y hoy hay un grupo que se llama Constelación Colombia, que tiene más de 70 miembros, donde el nivel que se maneja aquí es bien, bien poderoso, y por eso yo traigo aquí algunos de los miembros que tal vez me parecen destacados por el tipo de capturas que están generando. Entonces, para que los sigan, los dejo aquí un momentico para que los vayan mirando. Por ejemplo, tenemos a Carlos con la fotografía planetaria, tenemos a Sebastián, que hace poco lo publicamos por aquí en las redes de Messier Colombia, es una persona que empezó hace muy poco y está haciendo tomas desde Bogotá a gran nivel. Tenemos a Daniel Espitia, que es un profe del SENA de robótica y músico. Aquí hay un tema muy, muy interesante, y es que muchas de estas personas que hacen fotografía a gran nivel también se interesan como hobby por la música. Entonces tenemos a Fausto, a Daniel, a Reinaldo, a Andrés, a Noreña, a todos ellos interesados por la música, son guitarristas, tienen grupos, tienen bandas, y como que esos dos hobbies de la sensibilidad artística van muy de la mano. Interesante, acá hay un personaje que ha llevado la astrofotografía de Colombia, o 2 personajes que han llevado la astrofotografía de Colombia a niveles internacionales, ganadores de premios y publicados en las mejores revistas de astrofotografía de Colombia, inclusive por concursos como el APOD de la NASA. Hablamos de astrofotografía urbana, que no es otro que Alfredo Beltrán, una persona que lleva muchos años en este hobby, de la cual hemos aprendido muchísimo todos en este grupo. Y tenemos por aquí a Andrés Astrofoto, que no es otro que Andrés Molina, que tal vez es muy conocido aquí en el planetario y la SASAC por la calidad de imágenes que hace y lo que ha logrado de pronto en sus viajes a cielos como los de Chile, cielos perfectos, allá en el Atacama. De hecho, hace poco se ganó un premio. Y bien, bien interesante. Interesante que sigan a estas personas, conozcan de ellos y vean lo que están creando alrededor de la astronomía. Como yo no soy tanto del tema de mostrar la imagen del equipo y qué es lo que se hace, traje un poco de las historias de lo que son estas personas. A mí me interesa mucho es contar quién está detrás de esa cámara logrando esas tomas y por qué decidieron meterse en este hobby. Lo primero que vengo a contarles es que tenemos aquí 6 casos, 6 historias de cómo iniciaron
en la astronomía y en la astrofotografía, y lo primero es que ninguno de ellos es un astrónomo o un físico. Son personas muy diversas en sus profesiones que realmente están ahí por un tema de curiosidad, como lo podemos ver de pronto con Juan González, un bogotano que es ingeniero estructural y que realmente se fascinó con la astronomía. Fue por su hermano que intentó construir un telescopio que no salió tan bien, pero que después de un tiempo él dijo, pues yo sí lo voy a hacer, y hoy por hoy construyó un Newton y está construyendo también un telescopio mucho más grande, pues para sus capturas. Bien interesante lo que hace, también tomas desde su ventana en Bogotá. Neil Vaquero, que ya habíamos hablado de él, un tecnólogo electromecánico, que soñaba desde pequeño, y yo creo que es una historia con la que muchos nos identificamos. Soñaba con viajar al espacio, con ser un astronauta y llegar a esos límites insospechados. Eso fue lo que despertó en él la fascinación por el universo, y en el momento que logró conseguir su primer telescopio no dio vuelta atrás, y hoy tiene un proyecto incluso que incluye un observatorio en Fonseca, súper loco, en el techo de su casa, construido de la nada, cortando metal, haciendo sus propios piers y modificando los telescopios de tal manera que se puedan usar pues al máximo de su poder aquí desde Colombia, desde donde está él. Tenemos a Coche Ortega, diseñadora digital, que también soñaba con ser astronauta. Lamentablemente en Colombia no ha habido ni hay ningún astronauta todavía, pero ella es una persona que a través del diseño y su sensibilidad artística ha logrado llevar como las capturas y las fotografías, sobre todo la lunar y planetaria, a un nivel como de exposición. Entonces tiene esa sensibilidad de poder dar las fotografías como para una galería, y es algo de admirar de cómo lo hace, y obviamente el poder que tiene de divulgar sobre cómo hace ese tipo de capturas. Fausto López, que es uno de esos personajes interesantes de aquí de suelo colombiano, una promesa de la fotografía, contador público, tiene una historia bien interesante. Antes de sufrir un accidente de tránsito, él no se interesaba, digamos, por la astronomía, y fue en ese momento que estuvo convaleciente y pudo acercarse pues a un gran divulgador como lo es Carl Sagan a través de sus libros y la serie Cosmos y demás, que se enamoró. Compró su primer telescopio, un 130 milímetros, y no dio vuelta atrás. Hoy, en menos de 2-3 años, esta persona ha superado a personas que llevan años haciendo capturas aquí en Colombia, y tiene ya hoy su observatorio y le ha metido tanto la ficha que es una de esas personas que está haciendo fotos a nivel internacional. Ángela Valderrama, zootecnista, que también es otra de esas historias que puede pasarnos a nosotros, y es, de pronto no nos picó el bichito desde pequeños, no soñábamos con esto, pero en algún momento a través de algún divulgador y de esa tarea que están haciendo algunos de estos personajes, con sus fotos, con sus imágenes, o simplemente pues hacer y a profundizar en cómo poder hacer esas tomas y no solo quedarse con ellas ahí plasmadas en su retina, sino tenerlas en gran formato y poderlas imprimir y poderlas tener en su casa. Y Miguel Duarte, que es un luthier, 7 años se compró su primer telescopio, que sucede mucho aquí en la astronomía aficionada, y es compramos un telescopio, tal vez se pierde el incentivo porque no lo sabemos usar, no conseguimos la información o quien nos guíe por el camino, y lo dejamos ahí. Con eso me pasó. No, caso fue en medio de la pandemia, cuando estábamos encerrados desde la ventana de la casa a hacer observación. Entonces, eso le pasó a Miguel Duarte, y hoy por hoy, lo que les cuento, está construyendo telescopios, está, de hecho, mejorando los equipos de toda
está manejando, sino con sus equipos. Entonces, en bases, en computarización de sus equipos, todo hecho en Colombia. Muy interesante lo que está haciendo Miguel Duarte. Hay otra serie de personajes que vale la pena nombrar por los aportes que han hecho en Colombia a la astronomía aficionada. Los dos primeros es Javier Irreño, quien considero yo es la persona más indicada y más profesional en reparación de equipos aquí en Colombia. Es toda una eminencia en eso. Luego tenemos a Andrés Arboleda, que tal vez es el único colombiano que fabrica espejos desde cero aquí en Colombia, desde fundir un vidrio y templarlo de tal manera que sea usable para la astronomía, generarle los recubrimientos necesarios y construir todo el aparatoste que va alrededor y todo lo que se necesita en conocimientos de física y óptica para poder construir un espejo que está tal vez al nivel de las mejores marcas y que tal vez no es muy reconocido aquí en Colombia, pero por fuera es muy apetecido. Entonces, un personaje bien interesante y que vale la pena que tal vez contacten si están buscando un telescopio. Él está en Cali. Tenemos otro grupo de 3 personas que a manera de divulgadores o con los proyectos que están generando, también me parece importante nombrarlos. Uno de ellos es el profe Rúa, que pues es uno de esos pioneros en mover la astronomía en Colombia. Gracias a él, la Tatacoa, y bueno, y a otros personajes, la Tatacoa es conocida nacionalmente y tal vez también a nivel internacional, el desierto de la Tatacoa como uno de esos lugares importantes para hacer astronomía. De hecho, la Tatacoa es el único lugar en Colombia que tiene la certificación Starlight, una certificación internacional que pues da fe de la calidad de los cielos que existen en ese lugar. Y pues el profe Rúa ha construido y ha divulgado por muchos años en esa zona a muchísimas personas. Es un observatorio que se llena cada fin de semana y pues ha sembrado ese amor por la astronomía en muchos colombianos. Tenemos a Mario Vargas con un proyecto pues, relativamente nuevo que se llama Campamento Interestelar Orión, también en la Tatacoa, una persona que le apostó todo a la astronomía y que está moviendo pues un tema bien interesante allá sobre cómo hacer astrofotografía y cómo disfrutar de un buen cielo en Colombia, Mario Vargas. Y bueno, y también mueve otras cosas a través de la educación, junto a universidades, como para incentivar ese bichito científico y ese bichito que todos llevamos, pues construyéndolo en estudiantes, en niños, y profundizando pues en cómo hacer bien las cosas aquí en Colombia. Germán Puerta, que es supremamente conocido, divulgador, escritor, una persona que estoy seguro ha enamorado cientos de personas hacia la astronomía. ¿Qué más decir de él? Él es muy conocido aquí en Colombia y de hecho es una de esas caras cuando uno habla de la astronomía. Tenemos un tercer grupo de personajes que realmente lo que vale la pena aquí es exaltar esa labor que están haciendo con sus proyectos como de educación hacia grupos de niños, que son Ronald Chichiná en Barranca Bermeja, Peter Cruz hacia el sur del país y ahora en la costa de Colombia. Él estaba en Popayán y es una persona que está dedicada como a la captura no de astronomía nocturna, sino diurna, de astronomía solar, y lo que hace con poblaciones indígenas o con niños en zonas apartadas de Colombia es supremamente interesante. Reinaldo Aguilar, que tiene un proyecto personal llamado Astrocamping, que lo que busca es acercar a las personas a esos cielos y a esos lugares interesantes para observar y lograr pues que se enamoren de la astronomía. Y bueno, Josip Toscano y Alfredo Beltrán, que son 2 eminencias en el campo de la astronomía colombiana. Ganadores, divulgadores, formadores, profesores, que pues llevan toda su vida dedicada al tema de la astronomía a gran nivel en Colombia y que vale la pena pues resaltar su labor.
Y por último, dos mujeres bien importantes para lo que es hoy la escena de la astronomía en Colombia, que es Diana Rojas, presidenta de la SASAC, y Ángela Pérez, presidenta de la RAC. Dos mujeres que le están apostando todo a unir a los astrónomos a lo largo y ancho del país, pues para crear cosas como lo que vimos por ahí en la foto anterior del Festival de Astronomía de Colombia, o mover los planetarios, pues para que todos nos enamoremos de esto. Bien interesante. Tal vez para cerrar mi charla, lo primero es contarles que la idea sería seguir, esta primera charla fue como sobre la astronomía en Colombia, pero la idea es seguir con ciclos de conferencias sobre cómo elegir un equipo, cómo hacer un procesado, cómo capturar un planeta, cómo capturar una nebulosa, cómo hacer esas tomas de gran campo. Para ello, pues obviamente les dejo aquí lo que son mis redes sociales, Messier Colombia. Allí estaremos hablando de ello y obviamente con el acompañamiento de la SASAC y del Planetario de Bogotá, que nos brindan estos espacios para poder llegar a ustedes. Estaremos pues llegando a estos talleres, esperemos que se puedan llevar a cabo. Y pues no siendo más, yo creo que eso era un poco de los que les quería contar hoy. No sé si por aquí del público tenemos a alguien, dudas o algo que quieran comentarnos sobre lo que les conté. Pues Juan, muchísimas gracias. Creo que sí, hay muchos comentarios y preguntas. Una de las que más insistentemente hicieron fue qué características tiene ese equipo que tienes ahí a la espalda. Justo atrás mío. A ver, yo miro por aquí. Esta es una de mis joyas de la corona. Uno cuando se mete en el tema de la astronomía termina teniendo varios telescopios porque finalmente el instrumento empieza a profesionalizarse o a enfocarse hacia un tipo de captura. El telescopio que tenemos aquí atrás es un refractor apocromático. Cuando uno va a hacer tomas de cielo profundo, de nebulosas, generalmente, lo que busca es un equipo con gran calidad óptica y una distancia focal cortica, por eso lo vi súper chiquito. Entonces, el telescopio que suele ser muy popular para hacer este tipo de tomas, pues es un refractor más o menos de 80 milímetros, como este, con unos lentes bien especializados, unos lentes que pues no tienen problemas como otros refractores, tal vez los acromáticos, que no enfocan toda la luz en un mismo punto, sino que estos lentes bien especializados, con unas tierras raras y demás, lo que hacen es enfocar la luz casi que de manera perfecta al foco de la cámara. Por eso lo que ven aquí atrás no es una cámara dedicada. Yo no hago tomas con cámaras dedicadas. Esta es una cámara, una Canon, como cualquier otra, no ha sido astromodificada. Simplemente es la misma cámara que me sirve para campo amplio, es la cámara que uso para hacer tomas con el telescopio profundo. Arriba lo que ven es un telescopio secundario que se conoce como el telescopio guía. Lo que hace con eso que ven allá es una cámara planetaria, una cámara guía, es enfocar una estrella. Y una de las maravillas que tiene hoy la tecnología de telescopios es que a través de un comando al computador le manda a la montura, si se mueve esa estrella 2 píxeles para la derecha, pues él la corrige y siempre la va a mantener fija en un punto y eso va a permitir que el telescopio siga una estrella y haga tomas de lo que el cielo permita. Entonces, con el telescopio y la montura computarizada vamos a poder hacer tomas de 10 minutos, si así quisiéramos, dependiendo del objeto que queramos. Esta montura, generalmente lo que se ve en el mundo de la astrofotografía son monturas computarizadas, súper robustas, súper costosas. Sin embargo, pues traer una de esas monturas a Colombia, lo que vale hacerlo es una millonada. Esta montura es una montura manual, de hecho hoy también todavía funciona como montura manual, pero a la vez está computarizada. Entonces es una montura como cualquier montura ecuatorial que traen los telescopios que consiguen por ahí en el mercado, que se computarizó a través de un sistema que es internacionalmente conocido, llamado OnSTEP. Lo pueden de hecho buscar por ahí en YouTube, cualquiera lo puede hacer más o menos en su casa, y que permite entonces que esta montura se vuelva un computador que va a permitir seguir el cielo, hacer desplazamientos, usar lo que se llama ASCOM para conectarme como a todos los programas de astrofotografía, ser guiado, poder ubicarme en el cielo con Stellarium y hacer otras cosas como un enfocador electrónico que ahorita no está configurado, que iría aquí, que básicamente lo que hace es de manera automática medir
la curva de la luz y ver cuál es el punto preciso donde la imagen está mejor enfocada. Eso es más o menos ese telescopio que ven ustedes ahí. Pensado para ser portátil, pensado para ser ligero y para hacer tomas de gran calidad de nebulosas. Hay telescopios, si queremos hablar de planetaria, pues no sería este telescopio porque por su distancia focal y lo cortico que es, va a dar un campo muy amplio y no va a permitir ver detalles en esos objetos chiquitos. Entonces, si yo quisiera hacer fotografía planetaria, pues no usaría este equipo, usaría un catadióptrico con una distancia focal mucho más larga y tal vez una apertura mucho más grande para poder capturar mejor detalle. Lo mismo si yo quisiera capturar nebulosas planetarias o galaxias muy pequeñas. Ya si yo quisiera hacer observación y disfrutar del cielo, tal vez de manera en vivo y en directo, lo que se usaría es un telescopio Dobson de gran apertura, un cañón de luz que me permita recolectar la mayor cantidad de luz posible en un instante y que esa luz llegue a mi ojo o a una cámara y que esa cámara en vivo y en directo la procese y me permita ver el objeto. Entonces son más o menos los 3 tipos de telescopios que uno termina teniendo, dependiendo del camino que uno, claro, quiera. Esa es una. Cuéntame qué más. Gracias, muchísimas gracias y realmente fue una conferencia excelente. Hoy tenemos aquí a una de las personas que nombrabas, a Javier Virreño, está por aquí. Saludos de Javier. Pues excelente, la primera vez que nos sale una conferencia así desde afuera, así como tan buena. El sonido fue excelente, el video fue excelente y una conferencia en realidad que nos entusiasmó a todos. Muchísimos comentarios, me demoraría aquí mucho tiempo y ya no demoran en venir a hacerme la ceñita. Muchos saludos de por todas las redes, muchos comentarios muy acertados y escribieron de muchos sitios de los cuales hablaste, turísticos, y si los nombro me faltaría alguno y no sería bueno, pero te mandan saludos de muchos sitios. Recuerden, amigos, me dieron una noticia hoy, creo que tenemos cierre nuevamente del planetario. Les estaré confirmando por redes si las próximas conferencias son virtuales o no. En todo caso, estén pendientes de nuestras redes y recuerden que estamos aquí cada sábado. Muy amables a ustedes que estuvieron con nosotros y a ustedes allá. Juan, chao, nos vemos. Muchas gracias.